tardes, mi nombre es Pedro Carlos, le voy a seguir con la exposición de recursos contenciosos tributarios. Decimos que es un mecanismo fundamentalmente en la tutela de los derechos inherentes legítimos de los ciudadanos, de empresas u otras organizaciones que tengan que ver con las determinaciones generales de los contenciosos tributarios. Si de llegarse a existir alguna activación o una inactivación del CENIA. Tenemos entendido también que es un medio judicial de impugnación de actos particulares de la administración tributaria que de una u otra manera pueden aplicar sanciones. La jurisdicción contenciosa tributaria para los actos públicos, decimos que es una disconformidad en los actos administrativos sobre los impuestos al contribuyente. Puede el contribuyente recurrir a actos del ente que emanó antes el tribunal. La jurisdicción contenciosa tributaria a nivel de actuación pública, que actos administrativos se impugnan a través de los recursos de contencioso tributaria según el artículo 286 del COD. Existen actos de efectos particulares que hayan sido negados taxativamente y contra las resoluciones que nieguen total o parcialmente recursos jerárquicos. La jurisdicción contenciosa tributaria, ¿de qué manera se interponen los recursos? El recurso se interpone según el artículo 340 por medio de un escrito razonado de la demanda en el Código de Procesal Civil y puede ejercerse subdiariamente con el recurso jerárquico. Nos hacemos una pregunta normalmente: ¿qué lapso tengo para imponer recursos de contencioso? Tengo 25 días a partir de ser notificado el acto según el artículo 288 del COD. ¿Dónde hago esa notificación? Ante un tribunal competente y ante el ente que emanó el acto según el artículo 289 del COD. Se suspenderá el acto. Normalmente, según el COD, la interposición de actos no suspenderá los efectos de actos imputados. Sin embargo, a instancia de las partes, el tribunal podrá suspender parcialmente o totalmente. El recurso de contencioso tributario, cuando el recurrente está a derecho respecto al acto administrativo impuesto, debe ser interpuesto por recurso de contencioso tributario. La instancia de hiperención se extingue al transcurrir un año sin haber impulso procesal, vista la causa por el juez, y luego incurre con la inactivación o la producción de la perención. Todo depende de ello. Los elementos que presentan la interposición y admisión de los recursos contenciosos, normalmente, según el artículo 337 del COD, se impone ante un tribunal superior de lo contencioso administrativo mediante unos requisitos implementados que hay que seguir y llevar a cabo según el artículo 340 del COD, donde va a reflejar todo lo que son los datos y el domicilio de las partes afectadas, el objeto, los hechos y el derecho con respecto a los actos administrativos de ambas partes. Si cumple con los requisitos del Código 340 y el 287, entonces se producirá la admisión. Será inadmisible el recurso contencioso administrativo según el artículo 293, donde nos refleja la caducidad del plazo, se ejerce en el recurso, la falta de cualidad o intereses del recurrente y la legitimidad de las personas que se presente como el apoderador. El recurso de contencioso tributario tenemos normalmente que tenemos según el artículo 340 del Código Procesal Civil, tenemos un lapso de 25 días después de la notificación del recurrente. Según el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, tenemos 3 días para la notificación y tenemos de 5 días para que la sala político-administrativo de su admisión, y tenemos 30 días para que el tribunal decida. Se presentarán los informes en un lapso de 10 días después de que esos
informes se presenten y se llegasen a vencer el lapso de la apelación, tenemos el juicio abierto para poder presentar las pruebas otra vez. Una vez que ese juicio queda abierto, en el lapso previsto tenemos 10 días para la promoción de esas nuevas pruebas. Durante la promovida de las pruebas tenemos 3 días para interponerlas. Ante la oposición de que se decida de sí o de no, tenemos 5 días para promocionar esas pruebas. Tenemos 20 días de despacho para evacuar las pruebas. Existe un lapso de esos 20 días que si se venció o no se venció el lapso probatorio de las evacuaciones, tenemos 15 días para la presentación de los informes. 8 días para presentar las observaciones escritas de los informes. Y se tienen 8 días, se tiene 15 días después de despacho para presentar los informes. El juez dicta acto para mejorar, para mejor promover, tiene 15 días para eso. Y finalmente, el tribunal dictará el fallo en un lapso de 60 días. Los tipos de recursos en vía de administración judicial, normalmente, según el artículo 272, los recursos por vía administrativa está el recurso jerárquico y en la revisión según el artículo 283. Tenemos el artículo 286 que nos habla sobre los contenciosos tributarios con respecto a la vía judicial, y cuando nos habla del amparo tributario tenemos el artículo 310 al 312. Muchas gracias.